Entonces acá un poquito para resumir lo que hemos hablado en la Cumbre de la Tierra. Cuando se da la Cumbre de la Tierra se adopta la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿no? Y la Convención Marco de las Naciones Unidas tiene dos hijitos en todo este periodo de implementación. El primero es el Protocolo de Kioto, ¿no? Que es el que les comento que se acuerda. Como no hay es el primer acuerdo vinculante que establece reducción de emisiones de gas de efecto invernadero a los países industrializados. Ese es un hito importantísimo en la gestión del cambio climático, porque antes de esto no había nada. ¿Sí? Entonces, el Protocolo de Kioto es el primer acuerdo vinculante en el que se establecen reducción de gases de efecto invernadero, compromiso de reducción de gases de efecto invernadero en los países industrializados. Este es un hito importante porque en ese momento los países industrializados tenían la obligación efectiva de hacer acciones que realmente redujeran, ¿no? Entonces, ese es el primer hito. Pero acá había la distinción entre países industrializados, o sea, los que tenían compromiso de reducción de emisiones, y los países no anexo 1, que básicamente, como vamos a ver un poquito más adelante, tenían una participación pero no obligación. ¿Ya? Esto es, en la historia del cambio climático hay dos etapas: Protocolo de Kioto y Acuerdo de París, que son totalmente diferentes. Acá se diferencian las responsabilidades de los países, acá no, acá todos tenemos responsabilidades. ¿Ya? Entonces vamos a entrar al Acuerdo de París. Entonces vamos a ir entrando en el tema del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, como hablábamos, las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Este término alcanzó su máximo desarrollo en el Protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, establece responsabilidades a los países industrializados, a los desarrollados no, si no les da algún tipo de participación en uno de los mecanismos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? Lo más importante es que bajo este principio los países en desarrollo no tienen compromisos. Esa es la diferencia. Si hablamos de Protocolo de Kioto, es ese: industrializados responsabilidades, no industrializados no responsabilidades. ¿Ya? Entonces, eso cambia totalmente. ¿Por qué? Porque con la implementación del acuerdo del Protocolo de Kioto no se generan resultados, no cambia la situación. Entonces es necesario que cambie el paradigma, que cambie la concepción y que cambie el tipo de gestión que se estaba haciendo con el cambio climático. Entonces el acuerdo de París, el acuerdo de Kioto, el Protocolo de Kioto empieza su primer periodo de... Acá está. Entonces, el Protocolo de Kioto es el primer acuerdo vinculante, es el primer acuerdo que tiene objetivos cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros nos adherimos al Protocolo de Kioto y aquí es donde en este Protocolo de Kioto había 3 mecanismos de participación en este Protocolo de Kioto: el comercio de emisiones, la implementación conjunta y los mecanismos de desarrollo limpio. Estos 3 mecanismos lo que hacía era implementación de proyectos para reducir gases de efecto invernadero. ¿Ya? En eso se resumen, básicamente. Los 2 primeros solamente participaban los países desarrollados, porque eran los que tenían compromisos de reducción de emisiones. ¿Y dónde participaban los países en desarrollo? En el MDL. ¿Alguien ha escuchado hablar del MDL en el país? ¿No? No. El mecanismo del MDL permitía que los países en desarrollo puedan lograr reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por la implementación de proyectos, y esas reducciones podíamos vendérselas a aquellos países industrializados que ya no podían reducir sus gases de efecto invernadero. Entonces tenían que compensarlas. ¿Ellos el certificado ambiental que daban en la Amazonía? Algunos no. Se le llama bonos de carbono. ¿Escucharon hablar de bonos de carbono? Sí, ya.
pero no hubo, en el MDL no hubo proyectos, casi no hubo proyectos en el MDL, que es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, o sea, reducción de emisiones en el marco de la convención, sí. No hubo casi proyectos en bosques, de reducción, o sea, de captura de carbono en bosques, casi no hubo. Lo que sí ha habido ha sido otro tipo de mecanismo de reducción de emisiones, pero era voluntario. Son estándares como una ISO, como cuando una empresa quiere certificar su gestión. Entonces, era voluntaria. Ese es otro esquema, sale de la convención. Ese es otro esquema. Entonces, acá más o menos les doy algunos ejemplos, por ejemplo, de qué proyectos se implementaron en nuestro país y que contribuyeron, y que gracias a esas reducciones que se ocurrieron en nuestro país, otros países pudieron cumplir sus metas de reducción que tenían en el marco del protocolo de Kioto. Por ejemplo, todos los proyectos de generación de energía solar, ¿han escuchado hablar del proyecto de generación de energía solar? En Tacna, en Arequipa, hay varios proyectos de 20 megavatios más o menos. Por ejemplo, Tacna Solar, Panamericana Solar, Moquegua, ¿no? Esos proyectos de generación de energía solar que venden a la red, esas reducciones, por ejemplo, están registrados en este mecanismo de desarrollo, ¿no? Y, por ejemplo, otro proyecto también, hay varios proyectos, un montón de centrales hidroeléctricas, el de Poech, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas, el del relleno de Guaycoloro, que también reduce gas, también ha vendido, también está en el marco del desarrollo limpio, y estas reducciones las han comercializado con los países industrializados, y estos países le pagaban por las toneladas de reducción de emisiones que generaban estos proyectos, ¿no? En cuanto a los rellenos sanitarios, hasta el 2013 me parece que solamente teníamos 4, ahora son como 20 y tantos, 28, 40. Sí, esa es una estadística que el MINAN ha... Sí, realmente es asombroso, ¿no? Sí. Pero que no pero no todos los rellenos están acá, solamente el Guaycoloro y otro del de la cucaracha. Por lo que es sostenible. Porque no es cualquier relleno que entre, claro. Es un relleno sanitario, que quema el metano, que genera la descomposición de los residuos. No todos los rellenos tienen esa tecnología de captura y de quema de metano. Es carísimo. Para producir energía. No, sí, para producir energía. O también para quemarlo también, ¿no? Pero se aprovecha, digamos, para la generación de energía, ¿no? El metano tiene 21 veces más de poder de calentamiento que el CO2. Entonces, por eso, si los gases de metano se emiten en su forma natural como metano, es mucho más, o sea, tiene un impacto mayor que solamente las emisiones, por ejemplo, de un vehículo que combustiona, ¿no? Claro, pero esa es la gran problemática, porque hay más botaderos, había mucho más botaderos que rellenos sanitarios. Claro, el relleno sanitario en realidad es una fuente de emisión de gases de efecto invernadero. O sea, la medida de mitigación o la acción de reducir gases de efecto invernadero no es poner rellenos sanitarios, sino es un relleno sanitario, pero tiene que capturar el metano y quemarlo, porque si no estamos aumentando el nivel de emisión de metano. ¿Sí? Y ahora con los nuevos rellenos sanitarios. Ahora la normativa, por ejemplo, ha cambiado. La nueva ley de residuos sólidos antes no establecía, ahora sí. Por ejemplo, dice que aquellos rellenos sanitarios que tengan una capacidad de mayor de 200 toneladas diarias de residuos, ¿no? Sí tienen que implementar tecnologías de quema y captura de metano, por ejemplo, ¿no? Entonces, el país ha ido adecuando, digamos, según los compromisos que hemos tenido, ha ido adecuando sus políticas para poder cumplir las metas que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y esa es una evidencia. Por ejemplo, la ley de residuos sólidos ha permitido, por ejemplo, que se implemente ese tipo de proyectos, ¿no? O digamos, por lo menos está dando la política para que eso se haga, ¿no? El coprocesamiento también, por ejemplo, ¿no? Es algo que antes en la ley de residuos sólidos no había y ahora sí la contempla, ¿no? ¿Saben del coprocesamiento? El coprocesamiento.
Ecoprocesamiento es una tecnología que permite, por ejemplo, en los hornos cementeros, por ejemplo, ahí se pulveriza todo, ¿no? Entonces la propuesta es que ahí, por ejemplo, se quemen todos los residuos. Ahí se pueden quemar todos los residuos sólidos, por ejemplo, orgánicos, inorgánicos, todos. Entonces esa acción contribuiría a mejorar la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Las llantas también pueden estar ahí. O sea, todo entra en un horno cementero. Pero eso no hay aquí, o sea. Un horno cementero, ¿eso es lo que, donde queman a la gente? No, eso... No, no, es que las empresas cementeras tienen hornos especiales. Cementeras. Las empresas cementeras. Sí. No cementerios. Entonces la nueva ley, por ejemplo, la nueva de residuos sólidos, Qué interesante. ya... Cada empresa podría ser dependiendo, ¿no? Sí, entonces se está viendo cómo la ley anterior no lo permitía. Por más de que ayudaba a la gestión, no lo permitía, sino que cuando no lo dice explícitamente la ley, la OEFA le cae, ¿no? Entonces, por eso era un poco importante de que esta ley de residuos sólidos establezca de forma explícita ese tipo de acciones, ¿no? Ya. Entonces, esto es un poco un grafiquito de cómo funcionaba el MDL en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Un país anexo 1 tenía sus emisiones reales, pero solamente debía emitir hasta acá para poder cumplir con su compromiso, con su compromiso de reducción, ¿no? Pero por acá tenemos otro país en desarrollo, ¿no? Que emite hasta acá, pero podría seguir emitiendo más porque es un país en desarrollo, ¿no? Entonces, estas reducciones que se generaba por la implementación de proyectos como las centrales, o sea, en vez de poner una térmica, poníamos una hidroeléctrica o una energía solar o una eólica que reducía emisiones porque evitaba, ¿no? Evitaba emisiones. Entonces, este delta era lo que se le vendía a este país, ¿no? Entonces, ellos le pagaban dinero al que implementaba el proyecto. Para compensar, ¿no? Ajá, entonces él declaraba ante la convención, ante el protocolo de Kioto, él declaraba que cumplía, ¿no? Entonces a él le faltaba esto y lo consiguió acá, ¿no? Son los certificados de reducción de emisiones, ¿no? Certificados de reducción. Ajá, certificados de reducción de emisiones. ¿Y eso quién lo daba? Finalmente la Convención Marco. Pero este país tenía que implementar toda una serie de procedimientos para realmente garantizar que había reducido emisiones. Entonces tenía que monitorear el funcionamiento del proyecto. Por ejemplo, las centrales, todas las centrales de generación era fácil, ¿no? Como el COES, o sea, como es el despacho al sistema eléctrico, la generación de energía por estas fuentes de energías renovables tenían una emisión cero. Entonces ahí se contabilizaba una reducción de emisiones y eso se podía demostrar con la facturación, ¿no? ¿Y qué tan de cierto es el que se estén utilizando los paneles solares, pero los paneles solares están hechos de tierras raras? Y estas tierras raras pues son mucho más contaminantes que el reducir el otro tipo de energía, ¿no? Sí, eso no se discute, por ejemplo. O sea, entonces, y eso se está pues masificando, ¿no? O sea, con el hecho de que sí obtenemos energía del sol y es limpia y todo el mundo quiere poner su panel solar, pero al final esos paneles tienen solamente 20 años de vida y después, ¿qué se hacen con esos paneles? Porque no hay todavía un proceso de término final. Sí, mira, te soy sincera, cuando hacemos digamos, la identificación de las medidas que podrían reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Lo primero es energías renovables, ¿no? Pero detrás de eso efectivamente hay un impacto, ¿no? Porque, claro, para generar, o sea, para la construcción de los paneles solares, de toda esta tecnología renovable, hay un impacto ambiental que no está internalizado, ¿no? Entonces nada es perfecto. No hay, yo también he encontrado, pero esas cosas no se dan. Sí.
Y además Pero sí hay su impacto. extracción también Sí. es bastante delicada y riesgosa. Sí, leí un artículo en la BBC que criticaba, ¿no? Que por un lado estamos promoviendo la reducción de gases de efecto invernadero a costa de la contaminación ambiental en aquellas zonas, por ejemplo, donde tienen esos minerales, ¿no? Sí, es algo que y también la gente que los trae, ¿no? O sea, sí, está poniendo tiene diferentes impactos, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, no están internalizadas. Claro, porque si nosotros promovemos tanto y dicen y han perfeccionado incluso, ¿no? Han tecnificado más los paneles solares, Sí. pero no vemos que de acá a 20 años, o sea, Sí. vamos a tener mucho más problemas que los que tenemos ahorita. Sí, Porque sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, yo también lo he leído. Tampoco o sea, yo le soy sincera, yo tampoco sabía de esos impactos ambientales colaterales que había por un lado, ¿no? Pero como te digo, yo en todo este tiempo que he estado viendo, ¿no? He estado siguiendo el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, todo eso que tú mencionas no está, por ejemplo. No está. ¿Y hay una base de datos de los proyectos que están disponibles? Sí. Si quieren ustedes un poquito más de información sobre todos los proyectos, la Convención Marco de las Naciones Unidas tiene una página web. Ustedes ponen en internet un FCCC y le ponen más CDM. CDM es en inglés Mecanismo de Desarrollo Limpio. Les va a aparecer la página web donde está toda la base de datos de los proyectos que se han implementado en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, ¿no? Está por países, todos los proyectos, cuántas reducciones se han logrado, todo. Está toda la información de los proyectos. Esta grafiquita del ciclo de un proyecto de ML es básicamente para que vean cuál era todo el proceso que un país que los países que han aplicado a este mecanismo tenían que pasar. Como cualquier proyecto, tenía que formular su descripción del proyecto, ¿no? En qué consistía el proyecto, cuántos años, la tecnología, cómo lo iba a monitorear, ¿no? Tenía que pasar, para esto tenían que contratar una empresa consultora especializada, por ejemplo. Y en ese tiempo abrió un mercado importante, la verdad. Abrió un mercado importante porque no todos, estos documentos se escribían en inglés. Toda la información era en inglés. Aquí todos los que no sabían inglés aprendieron inglés, así a la fuerza, ¿no? En el Sabra también. Porque todos los procedimientos, las metodologías, las guías, todo lo que regía todo este proceso estaba en inglés. Entonces hubo, digamos, una necesidad imperativa de aprender. Técnicos sobre todo. Sí, técnicos sobre todo. Y luego, una vez que el proponente del proyecto, o sea, el que iba a realizar la inversión en el proyecto, tenía su documento, o sea, después de contratar una empresa, tenía su documento como un expediente técnico. Como un expediente técnico. Sí, uno de los principios, porque eran unos formatos que la convención establecía el modelo del documento, todo lo que debías cumplir, tenías que cumplir metodologías, ¿no? Había metodologías específicas que tu proyecto, si estabas dentro de unas metodologías de proyectos de reducción de emisiones, podías aplicar, ¿no? Si no, era un poco difícil entrar dentro de un proyecto. Tu proyecto Exacto. De la estructura. Ajá. Entonces, por ejemplo, para los proyectos de generación de energía renovables era facilito porque había ya una metodología. Entonces tú entrabas nada más a la metodología y cumplías todo lo que te pedía, ¿no? Y elaborabas tu expediente técnico. El MINAM, como autoridad nacional designada como una contraparte del país en estos temas del MDL, te tenía que dar una carta de aprobación. ¿Qué decía esa carta? Era un requisito para todo el trámite que tenía que seguir el proponente del proyecto hasta el registro y emisión de los certificados de reducción de emisiones. El Ministerio de Ambiente tenía que darle una carta que indicaba que su proyecto aportaba al desarrollo sostenible.
¿no? Y ese documento, el proponente del proyecto lo juntaba todo su expediente para poder seguir todo el procedimiento. Una vez que el proyecto tenía toda la documentación, lo ingresaba como a la mesa de partes de la convención, todo era digital, ¿no? Iniciaba un proceso de validación por un externo, por un independiente, que garantizaba de que toda la información que tú habías subido estaba de acuerdo a los procedimientos, metodologías, ¿no? Garantizaba que tú cumplías con todo lo que se te pedía. Y luego ya la convención con toda esta información revisaba nuevamente la información que tú proporcionabas para el registro, y si cumplías, quedaba registrado, ¿no? Ahora, el registro no era gratuito. El registro en la convención tenía su precio. Por ejemplo, no me acuerdo muy bien ahorita cómo era, pero era como 0.20 centavos de dólar por cada tonelada reducida hasta 10.000 toneladas, ponte. Y de ahí era más, ¿no? Así subía como un fee, como una tasa, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de reducciones de tu proyecto, tú tenías que pagar, ¿no? Entonces, algunos tenían importantes reducciones, ¿no? Entonces, era una inversión. Acá era una inversión, acá era una inversión, acá era una inversión. Así nadie quería presentar, o sea, muy pocos. Pero en el mercado, cada tonelada de CO2 reducido tenía un precio también. O sea, acá de todas maneras había una rentabilidad, porque si no nadie hubiera hecho proyectos. Si no nadie hubiera hecho proyectos, ¿no? Y las dificultades que presentan también, ¿no? Porque ya tercerizar o tener una consultora que haga eso, bueno, ya de por sí la consultora te cuesta, ¿no? Sí, pero todo era imposible, o sea, tú que lo hagas solo era imposible, era muy técnico, era demasiado técnico. Tenías que consultar a una empresa consultora que te da. Supongo que pagarían bien porque ya pasan todos esos filtros. Sí, es que por ejemplo por tonelada, antes el precio de la tonelada de CO2 reducida costaba 8 euros, 10 euros, depende de tu proyecto, también tenía un precio en el mercado. Entonces a veces tenías pues 100.000 toneladas de CO2 al año, entonces era bastante dinero, ¿no? Y todo lo que gastaba era, bueno, digamos, ¿no? compensado. Y luego ya cuando tenías tu proyecto implementado tenías que monitorearlo. ¿Por qué? Porque tenías que evidenciar que efectivamente tu proyecto estaba reduciendo el CO2, gases de efecto invernadero. Y ese monitoreo y ese reporte de monitoreo tenía que ir a la convención y ellos tenían que revisar y validar que efectivamente estabas reduciendo, y luego ya con eso te daban tu certificado. Entonces el proponente del proyecto con esto ya podía ir al mercado internacional y negociar la venta de ese certificado, de esa reducción. Era un poquito el proceso. Esto era, al principio fue bien complejo porque nadie estaba preparado para esto, ¿no? Las metodologías, todo era en inglés, como les decía, ha sido un poco complicado, pero bueno. Esto va a servir para el nuevo contexto del Acuerdo de París en el que estamos, porque va a ser más o menos las reglas porque todas las iniciativas de mitigación tienen que tener metodologías que demuestren que realmente estás reduciendo. Vas a tener que monitorear tu reducción de emisiones, porque a la convención le tienes que decir cuánto estás reduciendo para que evalúen tu cumplimiento. Entonces, más o menos, esta experiencia está sirviéndole a todos los países para poder, cumplir con todos los compromisos del Acuerdo de París. Entonces, ya hemos hablado bastante del protocolo de Kioto. ¿Quieres? Ay, Dios mío. Uy, Dios mío, ya estamos con... Entonces, voy a pasar un poquito porque ya hemos hablado del protocolo de Kioto, hemos hablado de las responsabilidades que habían para los países desarrollados, y ahora vamos a hablar del Acuerdo de París. En el Acuerdo de París cambia, como les comentaba, totalmente el contexto y de cómo se trabaja ahora las negociaciones a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ahora todos tienen responsabilidades, ni uno más que otro, todos tienen la misma responsabilidad.
tenemos el objetivo, como les decía, de limitar el incremento de la temperatura por los 2 grados centígrados y proseguir a limitarlo a 1,0 grados centígrados. Y tenemos la obligación de reunirnos cada 5 años para fijar metas más ambiciosas. Ningún país puede, en el Acuerdo de París se fijan compromisos, todos los países han emitido su compromiso a la Convención de cuál es su compromiso que van a cumplir hasta el año 2030, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego del 2030 vamos a tener que emitir otro nuevo compromiso y ese compromiso tiene que ser mucho más ambicioso y así cíclicamente. Cada 5 años. Cada 5 años. Pero de cada hasta el 20. El primer compromiso va... Voy a entrar a la diapositiva del Acuerdo de París. Acá. La verdad es que 2 horas y media es un puto. Perdón. Correr. Pero esto supongo que en el trabajo iremos afianzando más. Sí, ¿no? voy a ir hablando de los temas principales para poder cubrir la temática. Mientras he ido hablando, he estado repitiendo bastante el Acuerdo de París, así que, digamos, vamos a ir tocando algunos temas, ¿no? Como le decía, el Acuerdo de París entró en vigor en el 2016. ¿Por qué? Porque ahí ratificaron, digamos, la gran mayoría de los países que estaban de acuerdo con la concepción de este acuerdo, que es básicamente reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Y que todos tenían que comprometerse y ese compromiso se tangibilizaba con las NDCs. Ese es otro término que ustedes van a... NDC, que son contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, el compromiso que tenemos en el marco del Acuerdo de París se llama NDC. Por esto es lo que estamos trabajando todos ahora, porque nos hemos comprometido a reducir, en el caso de nuestro país, el 30% de las emisiones que hubiéramos generado en un escenario binary usual, le llaman, o sea, en un escenario sin medidas de mitigación, ¿no? Al 2030. Entonces, ese compromiso no cambia, no va a cambiar. Tenemos que cumplirlo. ¿Cómo? No. Tenemos que ver la forma, ¿ya? Pero tenemos ese compromiso. Entonces, lo que plantea el Acuerdo de París es que siempre, nuestro primer acuerdo, nuestro compromiso, por ejemplo, como Perú, lo hemos hecho en el 2015, lo hemos ratificado en el 2016, nos comprometimos a reducir el 30% que les comento, y la contabilidad va desde el 2020 hasta el 2030, pero en el 2020 ya tenemos que informar nuevas metas de contribución, de contribuciones, ¿no? Y de ahí cada 5 años tenemos que empezar a reportar nuevos compromisos y cada vez tienen que ser más ambiciosos, ¿no? Entonces, esto más o menos es así. Tenemos compromisos tanto en contribuciones nacionales, en adaptación, en financiamiento, todos los países, ¿no? Cada 5 años tenemos que fijar estos compromisos, tenemos que implementarlo. Hay un proceso de monitoreo de todos estos compromisos. Hay un balance global que se va a hacer cada 5 años, que con toda la información que dan los países se va a ver si realmente estamos llegando a la meta o no del Acuerdo de París. Y si no, tenemos que hacer, fijar nuevamente nuevos compromisos, ¿no? Es básicamente esa... Nos comprometimos, evaluamos cómo estamos avanzando en nuestro compromiso, se hace un balance global, la Convención lo hace en base a toda la información que envían los países, y se van tomando decisiones, ¿no? La idea es que lleguemos, que cumplamos, pero si no, vamos a tener que incrementar nuestro compromiso. ¿Y eso aquí en Perú le corresponde monitorear esa criterio de la tierra? Sí.
el Ministerio del Ambiente es con la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático se establece como el ente rector en cambio climático, ¿no? Entonces ahí asumimos una serie de responsabilidades el Ministerio del Ambiente para proponer las medidas de mitigación y adaptación que van a ir a la convención, para monitorearlas, ¿no? Etcétera. ¿Qué entidad específica del Ministerio del Ambiente? El Ministerio del Ambiente, la entidad específica es la Dirección de Cambio Climático, ¿no? Dirección del Ambiente. Sí. Y por otro lado, ¿qué proyectos que se han estado aplicando y que hemos logrado reducir el 30% han sido efectivos? Porque... No, todavía no se ha iniciado la contabilidad sobre eso. Ah, ya, pero es el 30% que queremos reducir, Sí. de todo lo que nosotros emitimos. Sí. ¿Eso desde cuándo es? Desde el 2020 al 2030. Ah, recién vamos a empezar. Sí. Ah, ya. Ahorita estamos haciendo todo el marco institucional para que facilite la implementación de todo esto, ¿no? De los proyectos a nivel institucional, público, todo, y todo el marco para poder monitorear, reportar, ¿no? O sea, ahorita estamos empezando a sentar las bases de todos los instrumentos que se necesitan para la implementación a partir del 2020 hasta el 2030. Ah, ya. Ajá. ¿Y hay proyectos en mente para poder desarrollar? Ya tenemos proyectos, por ejemplo, ustedes si quisieran tener más información sobre, por ejemplo, estos compromisos de Perú, ustedes pueden entrar a la página web Informe GTM NDC MINA. Ahí van a poder descargar un documento donde está bien detallado todas las medidas de mitigación que el país está considerando implementar para lograr la meta. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a tener una descripción de medida por medida con qué el país está pensando que va a cumplir su meta de reducción de emisiones. Entonces, perdón, voy a ir pasando a ver cuáles son los... Ya bueno, entonces, como país, ¿cuáles eran los desafíos del Acuerdo de París? Teníamos, para que el Acuerdo de París sea implementable en nuestro país, necesitábamos institucionalizarlo, ¿no? No teníamos ley marco, ¿no? Y no tenía por ningún lado nadie, ¿no? Siempre que le decíamos al Ministerio de Energía y Minas, tienes que promover las energías renovables, tienes que, ¿no?, promover medidas de mitigación, pero ¿dónde dice que yo tengo que reducir? ¿No? No había, esa era la respuesta de toda la gente, ¿no? ¿Dónde dice, no? ¿Dónde dice que yo tengo que reducir? Entonces, por eso era importante que tengamos una ley marco de cambio climático donde se estableciera las responsabilidades de toda la entidad pública y darle también al privado. Ha sido un poco difícil darle que vaya explícitamente en la ley el compromiso del sector privado por un tema político. Pero digamos, la ley es el marco institucional que va a garantizar la implementación del Acuerdo de París, porque no había otra forma. Si en el Perú no se dice lo que tienes que hacer, nadie lo hace. Era la única forma. Entonces ahorita lo que estamos trabajando es en el marco institucional, ¿no? Esa es la principal herramienta para poder, trabajar las herramientas que nos van a poder permitir implementar medidas de mitigación. Hace un momento le decía usted, está la ley, pero no hay una sanción, No hay sanción. Sí, no hay sanciones porque lo que estamos buscando más bien es promover, ¿no?, incentivar. Entonces uno de los mecanismos, voy a ir un poquito más adelante porque eso ya está en la ley, de qué forma nosotros estamos promoviendo la implementación de medidas de mitigación y adaptación. Bueno, entonces en resumen el Acuerdo de París creo que ha quedado un poquito más o menos claro que es totalmente diferente al protocolo de Kioto, que tenemos compromisos como país, ¿no? En esa página web, Informe GTM-NDC, ustedes van a poder ver cuáles son las medidas con las que el país está pensando cumplir sus compromisos. Acá está también, ¿no? Eso. Exactamente.